El conflicto sobre la doctrina de la Trinidad se inició no hace mucho, probablemente 8 o 10 años en Norteamérica. Y se origina porque un grupo de laicos adventistas descubrió que la mayor parte de los pioneros eran antitrinitarios. La vasta mayoría de nuestros pioneros eran antitrinitarios. Estos pioneros vinieron, un gran número de ellos vino de un sector del cristianismo, un grupo protestante, que era antitrinitario. Así que muchos de ellos trajeron esta idea de que la Trinidad era una invención católica y que debía ser rechazada. Y esto, los pioneros nuestros nunca se sentaron a estudiar si esto era así o no. Ellos lo trajeron con ellos. Pero hubo un momento en que el Señor forzó a nuestros pioneros a discutir el tema de la deidad. Y eso fue con relación, y en los años anteriores y posteriores, a la sesión de la Asociación General en Minneapolis en el 1888. La sesión de la Asociación General en Minneapolis en 1888 es una sesión muy importante. Esa es la ocasión en que la Iglesia estudia el concepto de justificación por la fe, la obra redentora de Jesús, en un detalle es la expiación de Jesús. Y una vez que usted comienza a estudiar este tema, la pregunta que va a surgir casi de inmediato es: ¿cómo pudo Jesús salvarnos si Él era una criatura? Porque el antitrinitarianismo enseña que Jesús, como los testigos de Jehová, ¿no?, que Jesús fue la primera creación. Estaba Dios solo y entonces Él hizo a Jesús. De manera que la vida de Jesús es una vida derivada de Dios, como la suya y la mía, derivada. Pero cuando usted comienza a estudiar la doctrina de la expiación, cómo Dios salva al ser humano, usted tiene que contestar la pregunta: ¿cómo Jesús, si era una criatura, podría salvarnos, darnos vida a nosotros? Y eso lo tuvieron que confrontar nuestros pioneros. Y comenzaron a darse cuenta que estaban equivocados al describir a Jesús como una criatura. ¿Por qué? Porque una criatura no puede darle vida eterna a otra criatura. Es sencillamente imposible. Entonces usted tiene Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús es la vida. No es que Él tiene vida, es que Él es la vida. Y como Él es vida, Él puede dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. O sea, la iglesia, los pioneros se vieron forzados a concluir que estamos equivocados. Jesús es divino, de la misma naturaleza con el Padre. Y a partir de 1888, la iglesia se embarca en una serie de estudios acerca de la Trinidad. Y el Señor, por medio de los escritos de la señora White, comienza a hablarle a la iglesia y a testificar acerca de la deidad de Jesús y de que Jesús tenía vida en sí mismo, no derivada. Esto es nuevo en el adventismo en esa época. Esto no es lo que los adventistas enseñaban. Pero allí están ellos estudiando la Biblia, encontrándolo en la Biblia, y entonces el Señor, por medio del Espíritu de profecía, les está diciendo: esto es así. A fines del siglo de 1800, la iglesia se está moviendo lentamente hacia la Trinidad bíblica. Se han hecho estudios entre los mismos dirigentes, han puesto a la iglesia a estudiar, le han dado materiales sobre la Trinidad para estudiarla, y poco a poco, bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia se va moviendo de un antitrinitarianismo a la enseñanza bíblica de un Dios y tres personas. Y la señora White está directamente involucrada en ese proceso. Y ella establece y ella dice que el Señor le ha demostrado
que el Espíritu Santo es una persona, que Jesús es una persona, que el Padre es una persona. Y a principios del siglo, la Iglesia se ha movido significativamente de antitrinitarianismo a aceptar la doctrina bíblica de la Trinidad. Y el debate continuó, y alrededor de los 1930-40, esta enseñanza se establece firmemente en la Iglesia Adventista, cuando las creencias fundamentales se están reescribiendo en el 1980, durante la sesión de la Asociación General, se introduce una enseñanza sobre la Trinidad. Esa es la historia sencilla. Ellos descubrieron que los pioneros eran antitrinitarios y dijeron, tenemos que creer lo que ellos creían. Se olvidaron que Dios tomó a esos pioneros y poco a poco, ¿qué hizo? Los sacó de un error en que estaban. ¿Saben ustedes que al mismo comienzo del adventismo había predicadores adventistas que antes de subir a predicar se daban su fumadita, su tabaquito, para tomar energía y despertarse? Y algunos alegan que hubo algunos que hasta en el púlpito tenían el cigarrillo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dijo, no, este pueblo no puede tener eso. Y nos dio el mensaje de salud, nos sacó de allí. ¿Saben ustedes que nuestros pioneros en los primeros años celebraban un culto pentecostal? Y caían y saltaban y daban vueltas por el piso, muy emocional. Y que el Señor le dijo a la señora White, dile a mi pueblo lo que yo les dije a ustedes ayer, ¿recuerdan? Que en el centro de la adoración debe estar mi palabra. Que la emoción no debe regir el centro de adoración. Y el adventismo, el Señor lo sacó de ahí y lo trajo a un culto racional. Y tenemos algunos hoy en día, en algunos lugares, que quieren llevarnos de vuelta al culto semipentecostal. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando? O sea, uno tiene que entender que este movimiento es el Señor y que el Señor lo viene guiando, lo viene usando y que va alrededor del planeta Tierra haciendo maravillas para la gloria de nuestro Dios. Nuestra doctrina de la Trinidad no es la doctrina católica. La doctrina católica de la Trinidad usa los mismos textos que nosotros utilizamos, pero utiliza la filosofía griega para poder explicar, para tratar de explicar la unidad de esencias y de funciones dentro de la deidad. Nosotros no hacemos eso. Nosotros sencillamente decimos, esto es lo que la Biblia dice. Y no tratamos de especular en el misterio. Por ejemplo, ustedes van a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Esto es como un ejemplo. Usted lee el primer versículo. El primer versículo dice, en el principio creó Dios. Probablemente la mayor parte de ustedes saben que en hebreo dice dioses. Es plural. Elohim, plural. Pero sabemos que en ese versículo, aunque la palabra es gramaticalmente plural, el significado no es plural. Sabemos que aunque es un plural, en significado es singular. ¿Y cómo lo sabemos? Por el verbo. Por el verbo. En hebreo el verbo es como está en español. Tercera persona singular. Ahí usted tiene un caso claro de la unicidad de Dios. Hay un misterio en Dios, por eso usa el plural. Yo no sé el significado pleno de ese plural. Pero el texto está diciendo, esta pluralidad no significa que hay tres dioses. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico, Moisés, bajo inspiración, dice, creó.
Si fuesen tres, debería decir, los dioses crearon. Pero bajo la dirección cuidadosa del Espíritu Santo, Él dice, hay un misterio en Dios, dioses. Pero entonces dice, no, no puede ser porque es un solo Dios. Yo no entiendo ese misterio, así que voy a hacer algo extraño. ¡Pum! Combina el plural con un verbo en singular. Para decirnos que hay uno. Pero el misterio continúa. Y si usted va al versículo 26, usted ve el otro lado del asunto. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede en ese versículo? ¿Ustedes lo oyeron? Se lo voy a leer de nuevo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Escucharon? Y Dios dijo, Elohim de nuevo, Elohim, plural. Dios dijo. Sabemos que es singular porque el verbo dijo está en singular, pero el sustantivo Dios está en plural. Así que la primera parte del versículo dice, el sustantivo es plural, Dios, dioses, pero el verbo Dios dijo es singular. Pero se complica la cosa porque el siguiente verbo está ¿en qué? En plural. Ahora sí se complicó la cosa. Y ese es el misterio de la Trinidad, de la deidad. El misterio de un Dios que puede decir, los dioses dice, que no tiene sentido gramatical, pero que a la misma vez puede decir, hagamos. Es decir, es el misterio entre un Dios y una pluralidad en el misterio de ese Dios. Y nosotros como adventistas afirmamos ese misterio. No me pida que lo explique. Yo no puedo explicarlo, yo no sé qué es. Pero desde el mismo primer capítulo de la Biblia, a usted lo confrontan con este fenómeno glorioso. Y no solamente eso, le menciona a Dios y le menciona a quién. Versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía. Así que tiene a Dios y tiene al Espíritu. No es extraño entonces que en el versículo 27 le hable de qué. Hagamos. Pero usted va al Nuevo Testamento y descubre que hay otra persona allí también. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo el verbo? Creó todas las cosas. Así que cuando usted mira la totalidad del texto bíblico, de la Biblia, usted descubre que hay un misterio aquí. Un misterio glorioso. En Génesis 1, usted tiene esta idea de un Dios que es único y el misterio de personas en ese Dios que sigue siendo uno. Y es en la experiencia y en la enseñanza de Jesús donde este glorioso misterio se va a enfatizar aún más, se va a aclarar aún más, pero va a continuar siendo un misterio. Y Jesús le introdujo a los discípulos no solamente al Padre, sino que le introdujo a los discípulos también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y consideró Jesús al Espíritu Santo ser una persona. Una persona. No un poder, no una esencia, una persona. Y no importa lo que le digan, cuando Jesús le dice a los discípulos, yo voy a enviar ¿a quién? Al otro consolador,
Eso significa lo que el texto dice. A otro consolador. A otro que va a hablar con ustedes como yo hablo con ustedes. A otro como yo. Y de hecho en el texto bíblico él le dice, y él los guiará. ¿Ustedes notaron el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? Él. No le dice, y esto los va a llevar a ustedes. No, Jesús usa el pronombre personal para referirse a él. Y si Jesús lo usó, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? A mí me parece que él sabe un poquito más que yo. Y si él lo llamó él, yo me siento bien cómodo llamándolo también él. Yo voy a abrir para preguntas. Apenas nosotros podemos pasar el resto de la media hora hablando de la Trinidad, pero quizás durante las preguntas ustedes puedan motivar alguna discusión más. El misterio de la Trinidad es maravilloso. No lo vamos a entender jamás, no tenemos un modelo para entenderlo. Cuando usted piensa que Dios es uno y punto, usted está hablando de algo que usted no sabe lo que es. Es uno, pero es uno en misterio. Él sería como, si nosotros, quizás le suene fuerte si yo digo esto, pero cuando insistimos en que punto es uno y se acabó, es como si estuviésemos diciendo es unicelular, una sola célula. Y el único ente vivo que nosotros conocemos que tiene una sola célula es, ¿cómo que se llama? La amiba, creo que es. Y es tan pequeñito, ¿no es cierto? Pero usted se mira a usted mismo y es multicelular. El misterio de todas estas dimensiones del ser humano. ¿Cómo será el ser divino? Tiene que ser una cosa majestuosa. La Iglesia Adventista ha trabajado, como yo les dije esta mañana, con todas las denominaciones, todos los creyentes cristianos de diferentes denominaciones. Y sí ha habido, en algunas partes del mundo, ha habido una gran ganancia entre pentecostales que se han unido al adventismo. Esto es una bendición, en la mayor parte de los casos esto no ha sido problemático, estos individuos se han incorporado al culto adventista y no tienen un culto pentecostal. Hasta donde yo sé, no tenemos ninguna iglesia adventista que tiene un culto propiamente pentecostal. Lo que usted encuentra son elementos del pentecostalismo. El culto un poquito más movido, la gente se mueve, algunos también... ¿cómo se llama? Esos detalles se encuentran. En otras partes es un poco más movido. La influencia del pentecostalismo quizás se está dejando sentir un poco más en algunos sectores de África. En Australia ha habido una poca influencia, pero la vas a encontrar más en África, donde el pentecostalismo es muy, muy fuerte y en cierta forma está compitiendo directamente con el adventismo, donde en África el adventismo también es sumamente fuerte. No, la respuesta a tu pregunta es no. La Iglesia no está haciendo eso. En ninguna parte de la Asociación General tú encuentras eso. Tú vas a encontrar iglesias locales que quizás están tratando de atraer individuos de otras religiones utilizando sus métodos, pero es muy poco, muy poco. La Internet exagera estas cosas, la exagera tremendamente y da la impresión de que el liderazgo de la iglesia está arrastrándose hacia el pentecostalismo. No es cierto, lo único que te puedo decir es no es cierto.
En las columnas que yo escribo para la revista Adventista, yo he discutido en varias de esas columnas el asunto del culto de adoración. Y en la reunión que vamos a tener con los pastores, yo voy a dar un seminario sobre esto, donde yo voy a estar expresando lo que realmente la iglesia quisiera que sucediese en nuestras iglesias. Hay un ataque fuerte contra la iglesia, de todos ángulos. Y ustedes tienen que esperar ataques, información distorsionada. Esta es parte de esa información distorsionada. Sí, reconozco que en algunos sectores el elemento pentecostalista se manifiesta más en las iglesias, pero es particularmente en áreas donde ha venido un gran influjo, un gran número de conversos del pentecostalismo. Y las asociaciones en esas áreas del mundo están trabajando intensamente para tratar de reeducar a estos individuos en lo que es el culto adventista. Es posible, debe haber adventistas que hablan lenguas, yo realmente no sé, pero debe haberlos, supongo que debe haberlos. El don de lenguas, la explicación del don de lenguas se encuentra en Hechos 2. En Corintios 12 y demás, 13, 14, todos estos capítulos hablan de los dones. Y allí se habla de las lenguas celestiales y demás. Y los pentecostales han tomado eso como significando que uno habla unos idiomas y unas lenguas que no son humanas. Esos pasajes son difíciles de entender. Pero nosotros como adventistas hemos siempre trabajado en la base, sobre la premisa, de que los pasajes difíciles deben interpretarse con los pasajes claros. Y el pasaje claro que establece lo que es el don de lengua es Hechos 2. Los discípulos reciben el Espíritu, hablan en lenguas, ¿y qué es lo que están hablando? Estaban hablando idiomas, porque en la ciudad habían individuos de diferentes partes del mundo que vinieron para celebrar las fiestas judías, y ellos necesitaban escuchar el Evangelio en su idioma. Eso es lo que Hechos 2 establece. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado al respecto.